Buenas, mi nombre es Alani Díaz y estoy rindiendo mi casting para certificar coaching espiritual. Saludo al presidente de la CMC, Leonardo Cositorto, y a todo el cuerpo de coach de la Confederación Mundial de Coaches. Bien, el tema seleccionado en esta oportunidad es el observador que somos y la teología bíblica, tomando como base lo dispuesto en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28. El objetivo o los objetivos a alcanzar en esta presentación es aportar distinciones que nos permitan cambiar el observador que somos, vivir historias de victorias a partir de esa interpretación de lo que nos sucede, y de esta forma, pues, poder llegar a cumplir el propósito que Dios tuvo cuando nos colocó en esta tierra. Dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, vamos a dar en esta oportunidad una buena noticia que tiene que ver con lo que acabamos de decir, que todas las cosas que vivimos nos ayudan para bien. Nosotros tal vez podemos decir, pero ¿cómo nos va a ayudar para bien si a veces vivimos cosas tristes, momentos difíciles, momentos no deseados? Pero siempre podemos enfocar lo mejor de cada circunstancia. Dios nos dio el poder y el derecho para elegir ver qué cara vamos nosotros a ver de aquellas cosas que nos suceden. Toda moneda tiene dos caras. Así que podemos escoger desde qué perspectiva ver las cosas. ¿Cuál cara vas a escoger tú de esta moneda para ver? Entonces, yo siempre trato de escoger la mejor cara, el aspecto positivo. Todo lo que nos pasa, nada es bueno o malo en sí mismo, nada. Todo depende de los juicios que tengamos sobre aquello que nos pasa, de las declaraciones que podamos hacer frente a aquello que nos pasa. Entonces, nosotros podemos cambiar el observador que somos. Esa es la buena noticia. Y lo podemos hacer para podernos potenciar y pararnos en el aquí y en el ahora, de tal manera que lo que estemos viviendo más bien nos impulse a proyectarnos en un futuro que podamos diseñar para poder alcanzar este propósito para el cual hemos sido creados. Así que, como vemos, ¿verdad? Depende de cómo o desde dónde se miren las cosas, la percepción de la realidad puede ser distinta. Recordemos que nosotros no percibimos la realidad tal como ella es, sino como nosotros la podemos interpretar. Nosotros vivimos en mundos interpretativos. Así que hay una invitación, y la invitación es a ser un observador cuya mirada parta desde el amor de Dios. Esto nos va a ayudar a vivir historias de victoria. Jeremías 3:13 nos dice: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, nos dice Dios en este momento. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, ese amor de Dios, ese amor eterno, siempre va a aparecer en nuestra vida, y nosotros tenemos que ser capaces de interpretar cada experiencia que vivimos. Debemos ser capaces de interpretarla desde el amor de Dios, desde el amor que Dios nos tiene. Si nosotros somos capaces de interpretar lo que vivimos desde el cristal, desde el punto de vista del cristal con que Dios nos ve, y nos ve a través de un cristal de amor, entonces nosotros vamos a poder entender, porque ese amor de Dios tiene sus para qué. Siempre el amor tiene un para qué. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios siempre hay un propósito. Siempre Dios busca cumplir un propósito en nosotros y a través de nosotros. Dios nos transforma a nosotros en ese amor a través de esos para qué. Pero también nos usa a nosotros como agentes transformadores de otros.
o en otros, o para otros. Entonces, eso para qué Dios nos ayuda a verle sentido a todas nuestras vivencias, sobre todo esas vivencias difíciles. Esta presentación esta enseñanza fue preparada para, más que todo, para aplicar en aquellos casos de vivencias difíciles. Todos hemos pasado por momentos muy difíciles, todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles, y esta enseñanza es más que todo para esos momentos en los que lo que vivimos nos hace llorar, nos hace sufrir. Entonces, para qué de Dios nos da el sentido a estas vivencias, más que todo las difíciles, ¿no? Para qué de Dios refleja su amor por nosotros. Y para qué de Dios devela el propósito para el cual fuimos creados. Entonces vamos un poco a ilustrar esto que estamos hablando, lo vamos a ilustrar a través de una enseñanza que está en el capítulo 37 del libro de Génesis y los siguientes capítulos. Una historia larga, vamos a tratar de condensar, y tiene que ver con un joven de 17 años llamado José, y que contaba con una excelente mirada de lo que le acontecía. Este muchacho de 17 años tuvo un sueño donde Dios le decía, pues, que él iba a gobernar. Entonces él se lo contó a su papá, sus hermanos escucharon, así que José se ganó sin querer, pues, la mala voluntad de sus hermanos, quienes un día planificaron matarlo, lo tiraron en un pozo, se arrepintieron, dijeron que no le iban a matar. Entonces lo que hicieron fue que lo vendieron a los ismaelitas se lo llevan, lo venden como esclavo en Egipto. Y entonces aquí comienza la historia de José y la aventura de José. Y entonces vamos a ver en la historia de José, vamos a darnos cuenta en la historia de José que sucede algo maravilloso. Y es que este muchacho hace uso de su poder y su derecho de elegir, y él, para elegir, él se para en la aceptación. José se para en la aceptación. Entendamos algo que frente a los juicios de facticidad, ¿verdad? Nosotros podemos pararnos en la aceptación o podemos pararnos en el resentimiento. Pero él se paró en la aceptación. Él dijo, bueno, no puedo cambiar, no puedo hacer nada para cambiar mi condición de esclavo, pero yo puedo hacer algo, y se paró entonces desde el punto de vista de la posibilidad, y en la posibilidad ambicionó ser el mejor esclavo. Y así lo logró, fue el mejor esclavo para su amo, pero una jugada de la vida, a través de una mujer, él fue enviado a la cárcel, y en la cárcel él otra vez se vio frente a un juicio de facticidad, pero desde allí se paró en la aceptación y dijo, está bien, esta vez no puedo cambiar, ser un preso, no puedo hacer nada, pero puedo, desde la posibilidad, yo puedo ser el mejor preso, y eso le ganó ser también el segundo al mando en la cárcel donde él estaba. Así que desde la aceptación él transformó su realidad. Vemos también en el caso del apóstol Pablo, cuando él cae preso, sucede algo con Pablo. Él cae preso y él también asumió la misma actitud. ¿Cómo se relacionó Pablo con esa realidad de él de estar preso? Él dijo, no puedo cambiar mi condición de preso, no la puedo cambiar, pero puedo aceptar esto. Y lo aceptó, y se paró entonces en el juicio de posibilidad. Y frente a la posibilidad, ¿qué hizo? Ambicionó. ¿Y qué ambicionó? Ambicionó, en el buen sentido de la palabra, ambicionó. Escribió 4 epístolas, que se conocen como las epístolas carcelarias. Entonces, él escribió 4 epístolas estando preso. Entonces, transforma su realidad. Desde la aceptación, José transformó su realidad, porque José, desde la aceptación, pues, él se convierte en una persona allí en la cárcel, conocida por interpretar sueños. El faraón tiene un sueño, nadie se lo sabía interpretar. Buscan a este muchacho llamado José. José se lo interpreta, y resulta ser que cuando él interpreta el sueño, el faraón se quedó sorprendido y le dijo, mira, te voy a dar un cargo, tú vas a ser el segundo al mando en este gobierno mío. Entonces, José transforma,
él aceptó lo que no pudo cambiar, pero aquello que era posible cambiar, él se paró y ambicionó y trabajó y nunca se dio por víctima, no se victimizó a sí mismo, sino que dijo, tengo recursos, puedo seguir adelante. Entonces, ¿cómo nos estamos nosotros relacionando con aquello que nos está aconteciendo en este momento? ¿Cómo te estás relacionando con aquello que está ocurriendo en este momento en tu vida? Lo que está ocurriendo en tu vida, ¿es posible cambiarlo? ¿O es algo que no puedes remediar? No está en ti detenerlo, no está en ti cambiarlo. Entonces, ¿lo estás aceptando? ¿Te estás parando desde la aceptación para tener paz y poder seguir adelante con tu vida? O si te está ocurriendo algo que tú puedes cambiar, ¿cómo te estás relacionando con eso? ¿Desde la resignación, donde dices que no vas a hacer nada? ¿O te estás relacionando desde la ambición? En el buen sentido de la palabra, porque sabemos que es un término que a veces se connota mal, pero ambición en este caso es que tú te paras, eres posibilidad, eres oportunidad. José se paró en posibilidad. Y con eso vamos a volver un poquito más adelante. Entonces, él desde la aceptación transformó su realidad y desde el amor se reconcilió con su pasado, porque resulta ser que pasado unos 20 años después de todo esto, José se consigue con sus hermanos cara a cara, se desató una hambruna, los hermanos van a buscar comida en Egipto y entonces los hermanos de José pues se dan cuenta que él es su hermano al que ellos vendieron y entonces ellos tuvieron temor porque José era un alto funcionario de Egipto. José, si el José quería, lo podía detener, lo podía encarcelar. Entonces ellos tuvieron miedo, pero fíjense, José les dice, tranquilos, tranquilos, no tengan temor. No tengan temor. Ya vamos a ver adelante la gran y poderosa declaración que José hace con relación a todo esto que finalmente le da el sentido a su vida, a su vivencia. José dice, no, tranquilo, hermanos, no se preocupen. Él escogió el amor. En PNL nos enseñan que tenemos dos caminos, el camino del amor y el camino del miedo. Pero José se paró en el camino del miedo. Escogió conscientemente el camino del miedo. Perdonó, porque el amor perdona. El amor perdona. Y él escogió perdonar. Cuando perdonamos tenemos paz en nuestro corazón. Y cuando perdonamos también nos reconciliamos con nuestro pasado. Desde el amor se reconcilió con su pasado. José es un ejemplo porque él vivió como viendo al invisible. Vivió siempre sin dudar de que había un poder superior que estaba cumpliendo un propósito en él. Y que para cumplirse ese propósito era necesario que pasara por todo lo que él pasó. Así como a veces nosotros los padres permitimos que nuestros hijos pasen por momentos difíciles, tal vez una vacuna, como lo estamos ilustrando acá, tal vez una vacuna, tal vez una inyección para parar una infección, qué sé yo. Entonces los niños lloran y tal vez los niños dirán, ¿por qué papá permite, por qué mamá permite que me hagan esto, que me hace llorar, que me hace sufrir? Entonces ellos no entienden, pero uno sí sabe desde el amor, uno sabe que eso a ellos los va a ayudar, los va a fortalecer. Y entonces entendemos que el amor de Dios tiene sus para qué, tiene sus razones, y el amor de Dios siempre en ese para qué, en esas razones decide lo mejor para nosotros. El amor de Dios siempre decide lo mejor para nosotros, porque Él nos ama y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros a veces no entendemos, aunque nosotros a veces no comprendemos. En los momentos difíciles, pues esos momentos difíciles es donde Dios está trabajándonos, es donde Dios nos está transformando, es donde Dios está poniendo en nosotros lo que necesitamos tener. Entonces, en esos momentos difíciles, ¿verdad? A veces Dios no cambia esa circunstancia porque Él las está usando para cambiarte a ti, para cambiarme a mí. Qué hermoso punto de vista, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la mirada.
Lo que tenemos que hacer es cambiar, ser consciente del observador que estamos siendo y ser el observador del observador que somos, para ver si de pronto hace falta que nos movamos de lugar, que nos movamos de sitio, que enfoquemos las cosas diferentes. Entonces, José entendió el para qué de Dios. José entendió el para qué de Dios. Entonces aquí sí, vamos un momento a hablar acerca de esa declaración que yo les decía hace rato que José hizo, ¿verdad? Esa declaración que en el verso 5, de Génesis, capítulo 45, entonces dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, que esta conversación la tenía José con sus hermanos tenían miedo, pero él les dijo, no tengan miedo, yo no les voy a hacer nada, porque dice aquí, no se entristezcan, ya yo no estoy triste, yo ni siquiera me pesa que ustedes hayan hecho lo que hicieron, porque había un propósito, porque era necesario que yo viviera esto. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en el versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Miren, arriba en el versículo 5 vemos un para de Dios, un para qué de Dios. En el versículo 7 vemos dos para qué de Dios, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Tres para qué de Dios se ven en estos dos versículos. ¿Y para qué? Y después dice el versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Porque Él cambia totalmente y se nota cómo se está relacionando José con su pasado y con su presente, y eso le permite pararse en un lugar donde él a sí mismo puede diseñar su futuro. Y qué hermoso es podernos parar en un lugar donde sea posible para nosotros diseñar futuro. Nosotros tenemos que pararnos en la posibilidad, en que nosotros somos posibilidad, en que nosotros somos oportunidad. Entonces somos posibilidad para otros y también, mire, escuche, que es importante. José no solamente fue posibilidad para diseñar futuro de él. José fue posibilidad no solamente para otros, José fue posibilidad para Dios mismo. Y usted va a decirme en esta hora, ¿cómo usted dice esto si Dios es capaz de hacer lo imposible? Sí, es verdad, Dios es capaz de hacer lo imposible, pero Dios necesita nuestra voluntad, necesita que nosotros digamos sí, para que entonces Él pueda trabajar en nosotros. Y nosotros necesitamos convertirnos también en un espacio de posibilidad para Dios. Un espacio de posibilidad para que Dios ejecute en nosotros su propósito. En eso también tenemos nosotros que convertirnos. José lo entendió y entonces José se prestó para eso. Cuando él entendió el para qué de Dios, José logró transformar su vida en una historia de victoria. Cuando nos convertimos en posibilidad, cuando nos convertimos en oportunidad, nosotros transformamos nuestras historias en historias de victoria. Y no estoy hablando de una historia cada 5 años, cada 2 años, cada 3 años, no. Yo estoy hablando de que todos los días nosotros nos levantamos creyendo que nuestra historia es una historia de victoria y nos vamos a acostar creyendo que nuestra historia es una historia de victoria porque está diseñada para alcanzar cosas grandes, porque Dios mismo alcanza cosas grandes, alcanza resultados extraordinarios y quiere que nosotros alcancemos resultados extraordinarios como lo hizo este joven. Allí está, el resultado es que el Señor cumplirá en mí su propósito. Así como lo hizo con José. Y entonces al lograrlo, nos convertimos en unos seres más que vencedores. En Romanos 8:37, ¿verdad? Nos dice la palabra, somos
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, aquí tenemos unas preguntas para reflexionar que quiero compartir un rato con ustedes, aunque sea breve. Dice, ¿verdad? ¿Quién eres ahora mismo? ¿Quién quieres ser? ¿Eres posibilidad para ti mismo y para los que te rodean? ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde quieres estar? ¿Estás parado en tu propósito de vida? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Para qué haces lo que estás haciendo? Eso que estás haciendo hoy, ¿para qué lo haces? ¿Es eso lo que quieres hacer realmente? ¿Qué quieres hacer? Puedes ver hoy el amor de Dios en tu vida. Tus decisiones reflejan tu amor hacia los que te rodean. Importante palabra para reflexionar. Y aquí yo me despido con un regalo que les dejo en la tercera epístola del apóstol Juan, en el segundo versículo se lee: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermoso. Dios desea para nosotros resultados extraordinarios. Dios desea para nosotros historias de victoria. Dios desea para nosotros que el amor de Él se vea a través de nosotros y en nosotros también esté presente cada día. Hasta aquí la presentación. Me despido hasta una nueva oportunidad. Y bueno, esperando que en algo te ayude esto que acabo de compartir contigo. Y bueno, finalmente le digo esto: seamos felices porque fuimos creados para ser felices. Seamos felices, ayudemos a otros a ser felices también.